Bienvenidos a todos. Seguimos nuestro estudio del punto 3, asociación de resistencias. Nuestra intención es ser capaces de calcular la resistencia equivalente de un circuito para poder hallar la intensidad que sale de la pila. Eso fue lo que dijimos en un vídeo anterior. En este vídeo vamos a aprender a calcular la resistencia equivalente cuando dichas resistencias están en serie. Entonces vamos a definir qué significa que dos o más resistencias estén en serie. Decimos que dos resistencias, dos o más resistencias, están en serie cuando podemos ir de una a las otras por un camino sin nodos. Recordamos que un nodo era un punto donde se encontraban varios cables. Ejemplo. Estas dos resistencias están en serie. Yo puedo ir de la resistencia a la resistencia B, tengo un camino para ir de la A a la B y no hay ningún nodo entre medias. Están en serie. ¿Qué va a querer decir que están en serie? Que por las dos va a circular la misma intensidad. Si yo añado aquí otra resistencia, las tres están en serie. ¿De acuerdo? Y eso quiere decir que por las tres va a viajar la misma intensidad. Porque no tienen ningún otro camino por el que circular. ¿Por qué? Porque no hay nodos. Si hubiese un nodo, imaginemos que ponemos aquí otra. Aquí tenemos el nodo. Aquí ya no podemos asegurar que toda la intensidad que salga del C vaya a llegar al D, porque puede que parte de esta intensidad baje por abajo. Esto se debe al nodo. Sí que podemos asegurar que la intensidad que pasa por el A va a ser la misma que la que pase por el B y va a ser la misma que la que pase por el C. Entonces A, B y C estarían en serie, pero no con D debido a la existencia de este nodo. Si borro y pongo aquí el D, ahora las cuatro estarían en serie. Obligatoriamente, la intensidad que pase por una de ellas debe pasar por las otras. También se puede decir que las cuatro resistencias pertenecen a la misma rama. Voy a apuntarlo aquí. Si varias resistencias están en serie, si varias resistencias están en serie, por ellas circula la misma intensidad. Una vez que hemos definido qué son dos o más resistencias en serie, vamos a aprender la fórmula para calcular la resistencia equivalente. Ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una resistencia A de 3 ohmios en serie con una resistencia B de 4 ohmios y en serie con una resistencia C de 2 ohmios. Y la pregunta es, ¿cuánto vale la resistencia equivalente? Bueno, pues la resistencia equivalente de varias resistencias en serie simplemente es la suma de los valores de las resistencias. La resistencia en serie será los 3 ohmios de la A más los 4 ohmios de la B más los 2 ohmios de la C. Dicha resistencia en serie, por tanto, serán 9 ohmios. ¿De acuerdo? Si lo queremos de forma más genérica, con letras, si tenemos una resistencia A
en serie con una resistencia B y en serie con una resistencia C, RA, RB y RC, su resistencia equivalente se calculará con la fórmula RA más RB más RC. Si hubiese 4 resistencias, pues se suman las 4. ¿De acuerdo? Lo siguiente que vamos a ver, que puede exceder el nivel de un curso de ESO, es por qué esta es la fórmula. Así que esto es optativo para los que estén en la ESO. El que quiera saber más por qué la fórmula consiste en sumar los 3 valores de las resistencias, puede ver el resto del vídeo. El que no esté interesado puede pasar al siguiente. Vamos con la demostración. Lo vamos a hacer para 3 resistencias. Ahora, eso sí, claro, cuando uno demuestra algo no puede usar valores concretos, tiene que demostrarlo con letras, de forma genérica. Por eso es un poquito más difícil. Y por eso he dicho que el que no esté interesado puede saltárselo. He llamado U al voltaje de la pila. Y voy a llamar I a la intensidad que sale de la pila. Los valores de la resistencia serán RA, RB y RC. Lo que nosotros queremos es cambiar estas 3 resistencias por una sola que se va a llamar resistencia equivalente. De manera que se cumpla que si el voltaje de las 2 pilas es el mismo, a las 2 le llamo U, la intensidad que salga por las 2 pilas sea la misma, es decir, salga la intensidad I. Estas 2 I's son la misma, estas 2 U's son la misma. Entonces se trata de ver cuánto tiene que valer esto para que se cumpla. Que si el voltaje de las 2 pilas vale U, la intensidad que sale de las 2 pilas valga I. ¿De acuerdo? Vamos con ello. Si la intensidad que sale es I y la resistencia A vale RA, ¿cuál sería el voltaje de la resistencia A? Bueno, sabemos por la ley de Ohm que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Por tanto, el voltaje de la RA sería UA, V, UC, las estoy nombrando. El voltaje de la UA sería RA por I. El voltaje de la B sería RB por I. El voltaje de la C sería RC por I. La I es la misma, puesto que por todas circula la misma intensidad. Las resistencias son distintas, evidentemente. ¿Qué me va a decir la segunda ley de Kirchhoff, la ley de los voltajes? Que este voltaje de la pila va a ser igual al voltaje entre estos 2 puntos. Y el voltaje entre estos 2 puntos va a ser igual a la suma de los voltajes que me encuentre. Esto es que U va a ser igual a UA más V más UC. Pero a su vez UA es RA por I. V es RB por I. Y UC es RC por I. De nuevo, si saco factor común a la I en esta expresión, tenemos que U es igual a RA más RB más RC, todo ello multiplicado por I. Vamos ahora al segundo circuito. El segundo circuito es mucho más fácil. ¿A qué es igual el voltaje en este segundo circuito? Pues a la intensidad por la resistencia equivalente. Resistencia equivalente por I. Y ahora me fijo tanto en esta expresión
como esta expresión. Si esta U tiene que ser igual a esta U y esta I tiene que ser igual a esta I, ¿cuánto tiene que valer R equivalente? R equivalente deberá ser igual a esto. Y de aquí se obtiene la demostración de la expresión, de la resistencia equivalente en serie. R equivalente deberá ser igual a RA más RB más RC. ¿De acuerdo? Repito, hemos obtenido esta expresión del circuito original y hemos obtenido esta expresión del circuito simplificado. Si se tiene que cumplir que cuando las U's sean iguales, las I's sean iguales, obligatoriamente este valor tiene que ser igual a este valor, y de ahí la expresión. Con esto damos por terminado el vídeo.